Y acá viene mi pronóstico. Voy a dar mi predicción. La pegué con el partido de Alemania-Colombia, pero ustedes no se crean que esto es voy a pegar todos los resultados. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de, por supuesto, lo que estaban esperando desde el día domingo, creo yo que lo estaban esperando esto. ¿Cuándo va a llegar la próxima predicción al siguiente partido del Mundial Femenino 2023 de la selección colombiana en este caso? Que actualmente es la única selección que sigue en camino representando al canal Sudamérica. Por supuesto, también está Estados Unidos por su parte, pero nosotros le tenemos cariño a selecciones como Panamá, selecciones como Argentina, por supuesto, Brasil también. Y la única selección que sigue en camino actualmente de este calibre es la selección colombiana. Así que nosotros depositamos todas nuestras esperanzas, toda nuestra fe, toda nuestra confianza y todas nuestras fichas en la selección colombiana, que mañana a las 7 de la mañana, horario de Argentina, va a jugar su tercer partido en el Mundial Femenino en la fase de grupos, buscando sellar el pasaporte a los octavos y ver qué rival le toca en octavo de final, porque si pasás primero, sellás el pasaporte y ya estás con un rival quizás más accesible. Y recordemos que si empata o incluso puede llegar a perder, puede pasar, esto es fútbol, ustedes saben que el fútbol es así, puede llegar a clasificar segunda. Y también leí por ahí que matemáticamente, si pierde con Marruecos y también Alemania gana su partido con una diferencia... No, con una diferencia de gol no es necesaria. Si Alemania gana 1-0 y Colombia pierde su partido, se puede quedar afuera de los octavos de final. Así que... espera. Tiene que perder con Marruecos más o menos por 3-4 goles de diferencia, para que se den una idea. Así que, nada... Esa es la catástrofe, es el peor escenario. No pensemos en eso, pensemos en que Colombia va a hacer lo que viene haciendo, va a dejar todo dentro de la cancha y si toca quedarse afuera, que siempre sea con la cabeza en alto. Es lo que siempre digo. Estas chicas son guerreras dentro de la cancha y... quédense tranquilos que no los van a dejar a ninguno, ni a nadie los van a dejar tirados, sépanlo. Estas chicas van a dejar todo hasta el último momento, hasta el último minuto de juego, van a dejar todo dentro de la cancha. Y para mí, desde ese lado, podemos decir que Colombia hoy, o mañana mejor dicho, puede ganar su partido. Así que, primero que todo, vamos a ir a ver un relato mexicano con respecto al partido de Colombia-Alemania, el partido que seguimos reaccionando y analizando porque no podemos creer todavía lo que ocurrió, lo que aconteció. ¿Hay que pasar de página? Sí, por supuesto, pero primero quiero que escuchen un poco los relatos mexicanos y después vamos a ir con la predicción del partido, que es a lo que vinieron ustedes claramente. Así que vamos a cambiar de escena, vamos a venir acá, ponemos partidos. Esperen un segundo que lo estoy configurando en vivo con ustedes, y ahí tenemos la imagen. A ver, vamos a escuchar. Aunque sea quiero... 2 goles, aunque sea quiero escuchar. Quedó en la espalda, llega Linda, adentro Linda. de Linda, ¿qué vas a hacer? ¿Qué recorte? ¡Qué golazo! Al ángulo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Golazo. ¡Qué golazo! Qué locura, Linda, Hermoso. Qué lindo momento vivimos, ¿no? El domingo. Ojalá se repita mañana. ¡Nos ponemos de pie! Sí. ¡Sacamos la alfombra roja! Y te decimos Una locura. gracias, Linda. Nos acabas de regalar uno de los mejores goles de este mundial. ¡Colombia! Lo está ganando 1-0. 1-0 Alemania. Golazo El partidazo que jugaron estas chicas, loco. Deja mudo al seleccionado alemán. En Y un sí. segundo rebote fantástico lo de Vanegas. Le queda el balón allá a Linda. Mire, el enganche hacia adentro, levantó la cabeza, la puso muy, pero muy lejos de las manos de la guardameta. Qué hermoso. ¿Dónde la puso, además? ¿Dónde la puso? Para Colombia. Tenía razón Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Hace ¿Qué dijo algunos Gianni? días le dedicó un post a Linda Caicedo. Gol en Mundial Sub-17, gol en Mundial Sub-20 y ahora Todo, ya suma todo 2 hizo. tantos en este No le Mundial queda nada por Femenil de tachar. mayores. Colombia Obviamente, 1, gana la Alemania Copa. 0. Maffer, apaga las teles, apaga la luz, dile a la gente del estadio que se Me vaya. volvería loco si Colombia Maldito sale campeón de este perro mundial. golazo que Me nos volvería acaba de loco. regalar Linda Caicedo. Perro golazo. Es una auténtica locura lo de Caicedo, su segundo gol ya en una Copa del Mundo. Un auténtico perro golazo, eso me Marcó encantó. en el debut de su selección frente a Corea del Sur. Sí, Hoy lo hace de es nuevo, verdad. la ovacionaron antes del partido, totalmente merecido. Y hacer ver como un par de conos a 2 zagueras alemanas es prácticamente una misión imposible lo de Caicedo. Engancha, Pero lo hizo, dispara. con una pisadita tremenda Me que va a pongo quedar de pie grabada como y me lo dije en marcho todos de los la videos. cancha.
en la retina, en el ojo de cada uno de los colombianos y de los futboleros en general. Porque no nada más es el golazo, es que además Le está ganando Alemania, claro. Efecto, Vanegas, remate, gol. Bueno, el último gol, el 2-1. Qué locura. ¡Gol de Colombia! Cómo lo grita, tremendo. ¡Colombia va a ganar el partido! ¡Colombia va a hacer historia! ¡Todo un pueblo grita este gol de las colombianas! ¡Están haciendo historia! ¡Qué manera de rematar de Vanegas! Tremendo, sí. ¡Qué partido colombiano! Un cabezazo quirúrgico al lugar donde tenía que ir. ¡Le están Fuerte, ganando potente. Alemania en el Mundial Femenino! Te amo, Vanegas, te Histórico, amo. histórico para Y el Colombia. gran En el centro de Alexis 90 Santos, más por 6 supuesto, ¿no? apareció en los aires Manuela Vanegas, la que había sido la jugadora frente a Corea del Sur, Sí, y es está verdad. dándole la clasificación anticipada a Colombia. Se levantó, parietal izquierdo y 2 por Golazo, 1. sí. Colombia tiene el punto penal, lo puso allí, como dice el manual, Manuela. Y Colombia le está ganando a las 2 veces campeona del mundo, Alemania, sobre el final en Sydney. Locura. Pero bueno, vamos a dejar por ahí. ¿Se repetirá esto? ¿Se repetirá el gol agónico? ¿Se repetirá el relato también emocionante? Bueno, eso lo vamos a ver mañana, por supuesto. De más está decir que cuando termine el partido van a tener el resumen acá en la pantalla de Suda. Y acá viene mi pronóstico. Voy a dar mi predicción. La pegué con el partido de Alemania-Colombia, pero ustedes no se crean que esto es voy a pegar todos los resultados, porque ya me pusieron mucha presión en los comentarios, estuve leyendo por ahí. Suda, ¿cuándo subís la predicción del partido contra Marruecos? Esperamos la próxima predicción. Decime los números de la lotería. Bueno, el número de la lotería va a ser 22. No, joda, no hagan esas cosas. Y tampoco apuesten por lo que yo les digo. Guíense por ustedes, yo no me quiero meter en eso. Para mí, obviamente hay una predicción que puede llegar a ser de manera neutral en la que uno lo dice desde el lado futbolístico, pero cuando me pasan estas cosas, como por ejemplo tener que hacer una predicción de la selección colombiana, ya entra un poco en juego mi cariño y mi amor y mi pasión hacia la selección colombiana en este mundial. Entonces uno no puede dar una predicción normal, podríamos decir. Uno está sesgado por las ganas de que Colombia gane. Pero de todas maneras voy a tirar mi predicción igual, no me importa nada. Miren, Marruecos, para que se den una idea, viene de jugar la primera fecha con Alemania en la que perdió 6-0 y la segunda fecha le ganó 1-0 a Corea del Sur. Por lo tanto, a priori creo yo que Colombia debería ganar. Debería ganar teniendo en cuenta que es una selección mucho más fuerte y se notó que obviamente que es la más fuerte del grupo porque ganó los dos primeros partidos. Y si Alemania le ganó a Marruecos, es como, ¿en qué lugar te dejas si yo te gano a vos? Bueno, Colombia le gana a Alemania y Alemania le ganó a Marruecos. Por lo tanto, hay que ver, es un partido diferente, está de más decirlo eso. Pero yo creo que estas chicas no se agrandan. Estas chicas siguen por el sendero de la humildad, por el sendero de seguir demostrando que están a la altura de las circunstancias y de seguir haciendo historia, de seguir escribiendo capítulos en lo que es el libro de fútbol femenino colombiano. Así que me animaría a decir que Colombia va a ganar su partido, lo va a ganar por 2-0, voy a decir. Voy a decir que lo gana 2-0. Y es más, me voy a animar a decir quiénes van a ser las goleadoras. Para mí es el momento de que Mayra tenga su primer gol en el Mundial. Y no solo va a meter uno, sino que va a meter dos. 2 goles de Mayra Ramírez, voy a decir. Pero bueno, como les digo, mi punto de vista, espero el suyo ahí abajo en los comentarios. Y mañana, después del partido, vamos a estar acá analizando el partido con el resumen y todo, los goles, o si no hay goles, bueno, si termina 0-0 también, con lo que puede ser el pasaje a los octavos de final de Colombia. No quiero decir nada porque no lo quiero quemar, tocó madera, me tocó izquierdo. Y dicho esto, también después del partido, en caso de que se dé una victoria para Colombia, vamos a seguir como venimos haciendo desde el domingo, analizando los relatos de las diferentes naciones con respecto a lo que está haciendo Colombia en este mundial. Así que ojalá que siga, ojalá la tengamos en octavos de final y ojalá llegue a la final y ojalá salga campeona. Es un deseo y un anhelo que tengo con respecto a este mundial femenino y que nos siga representando de esta manera porque estas chicas están enorgulleciendo no solo a una nación, sino que a un país entero y a un mundo entero, mejor dicho, iba a decir a un continente, pero bueno, a un mundo entero en realidad. Todo aquel que es futbolero se siente orgulloso de ver una selección como la selección colombiana, que deja todo. Gracias por estar ahí, sudamericanos. Como siempre les digo, se me suscriben al canal, activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y como no, mañana los espero, como les dije, después del partido, acá en la pantalla de Suda. Ahora sí, un abrazo a todos y chau.